Bueno, vamos a comenzar nuestro estudio, participemos todos, analicemos, aprendamos muchos de la palabra que nos quiere enseñar hoy es nuestro Señor Jesucristo, con este libro maravilloso que estamos leyendo, estudiando, Palabras de vida al Gran Maestro. Estamos en el capítulo 8, el mayor tesoro. Entonces, vamos a continuar aquí. Listo, entonces este capítulo se basa en este verso de Mateo 13:44, que dice también, el reino de los cielos es semejante al tesoro escondido en el campo, el cual hallado el hombre lo encubre y de gozo de ello va, y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Entonces vamos a continuar. El sistema de culto judaico que llevaba la firma celestial había sido instruido por Cristo mismo. Las grandes verdades de la redención se hallaban veladas tras los tipos y los símbolos. Sin embargo, cuando Cristo vino, no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos. Tenían la palabra de Dios en su poder, pero las tradiciones que habían pasado de una generación a otra y la interpretación humana de las Escrituras escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. La significación espiritual de los sagrados escritos se perdió. El lugar donde estaba atesorado todo el conocimiento les estaba abierto, pero no lo sabían. ¿Alguien sabe qué es significación? Significado. Es como según lo que investigué, es como una idea, un concepto, una imagen de un fenómeno interpretable, el Algo que significado sabían, espiritual. pero no lo aceptaron. Algo que se les dio, como dicen, iba a comentar algo el hermano Esteban. Quedó escondido, ahí lo dice, escondido de su vista por las tradiciones. Ujú. Es algo que estaba ahí, pero no lo sabían y se perdió. Como dice ahí, la significación espiritual de los sagrados escritos se perdió, no lo podían interpretar. No lo podían interpretar. ¿Por qué? Mire, dice, sin embargo, cuando Cristo vino no reconocieron a aquel a quien señalaban todos los símbolos y ellos tenían la palabra de Dios en su poder. Pero ¿qué pasó? Las tradiciones que han pasado de una generación a otra, la interpretación humana de las escrituras, escondieron de su vista la verdad tal cual es en Jesús. Entonces Quisiera que profundizáramos un poco sobre el sistema del culto judaico. ¿A qué se refiere ahí? Pues por todos los ritos que tenían, se iba perdiendo esa espiritualidad, esa significación espiritual. Leo, ¿qué rito? Deme el nombre de uno, por favor. Rito, cuando hacían los ritos de los animalitos, ¿sí? ¿Podría ser? ¿Y eso a qué conllevaba? A que la gente solamente se fijara en que había que matar un animalito pero no era por el pecado, pero no era simplemente, no era lo que realmente eso significaba, o sea, era matar a alguien sin pecado, o hacer un sacrificio de semejante magnitud, así sea la tortolita, el, el corderito, no, como que no se, no, ay, ¿cómo le digo yo? Realmente no se concentraban en lo que realmente Jesús iba a hacer, o sea, que ese era un significado de lo que Jesús iba a hacer por nosotros. Amén. Sino simplemente en el rito, lo tenían que cumplir y ya, como hoy todo el tiempo las tradiciones, nomás cumplir tradiciones y ya. Pero ¿dónde está Jesús?
¿Dónde está Dios con nosotros? ¿Sí? Amén, amén. Así es. ¿Dónde está Jesús? Porque lo más importante dice que llevaba la firma celestial. Había sido instituido por Cristo mismo. O sea, tenía la firma, o sea, tenía el sello, tenía la garantía de que ese sistema judaico que nos llevaba a Jesucristo, porque no hay otro nombre, no hay otra persona que pueda interceder por nosotros, que pueda hacer esa gran obra de restauración, de perdón de nuestros pecados y podernos restaurar nuevamente como antes del pecado, llamemos en el Edén. Entonces, como dice Leo, a veces creemos que eso solo fue para ellos, pero hoy nosotros como pueblo, ¿ustedes qué creen que nos encontremos actualmente en ritos? Piensen en qué ritos nosotros como pueblo, y hablemos como cristianos, estamos inmiscuidos, porque es que a veces miramos solo el católico, pero eso no es solo el católico, nosotros en qué estamos, que nos quedamos en ese sistema, en sistemas, en ritos. Pues todo lo que se hacía, lo que se hace en la iglesia en general. Sí, primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero, sí, y ya, se cumplió de 8 de la mañana a 2 del día. Y si no se da, y si no dan si por ejemplo la escuela sabática es muy superficial, pues ahí queda uno y mucha gente no lo estudia, ni siquiera el folleto se estudiaba, no, menos se profundizaba. Entonces la idea es profundizar, pienso yo en estos momentos. Y lo mismo las meditaciones. Las meditaciones es lo que la gente necesite, no por llenar ahí una hora de la meditación y ya salir del paso, ¿no? Lo que necesite la gente en estos momentos, por ejemplo, escuchar. Pero pues también hay gente que está empezando, digamos, esa carrera de la fe. Entonces también pues se necesita como ponerle cuidado a ellos para darles pues ese conocimiento poco a poco como nosotros lo hemos adquirido. Ok, Leito, ¿quién más? ¿Qué tradición ustedes creen que tengamos? Cada uno diga, oiga, yo creo que tal. Este sistema de sacrificios es la pregunta que tú haces. Lo que decía mi suegra, el mismo hecho de ir a la iglesia, pero el mismo hecho de orar. Como perdemos como esa imagen, ese significado realmente de la oración intercesora, de lo que nosotros podemos llegar a hablarle al Señor, pero realmente llega el momento en que eso se vuelve tan tradición, la oración y muchas cosas, que no hay dolor por el pecado, simplemente se ora y ya uno cree que ya está perdonado, que es solo orar y ya. Entonces no hay esa transformación que Jesús quiere, no hay ese dolor por el pecado, ese verdadero arrepentimiento porque no lo estamos mirando a Él. Solo estamos utilizando, por ejemplo, la oración para arrodillarnos, decirle que nos perdone y ya. Entonces eso se vuelve también la oración como una tradición, como un rito, porque verdaderamente no estamos comunicándonos y no estamos haciendo lo que el Señor quiere que hagamos utilizando ese medio de comunicación con Él. Un ejemplo podría ser el diezmo, el SIRA. O por lo menos en mi, en mi vida personal, no es, digamos, el sentido de decir que es que la iglesia tiene la culpa. No, todos tenemos la culpa. Yo la tuve porque diezmé por cumplir un requisito, por ejemplo. Y es que se tiene yo no sé si creo que es en el manual de iglesia que dice que todo miembro que tiene un cargo en la iglesia debe diezmar. Ese es como el requisito. No. Entonces yo me acuerdo que pues yo terminé diezmando a veces por cumplir ese requisito, pero yo no tenía, digamos, como el amor de Cristo en mi corazón para yo desprenderme del dinero que duramente ganaba. Así es. Y, y sí, entonces después se convierte eso en algo mecánico.
que no aporta nada ni me está ayudando en nada, y ahí no está Cristo. Sí, señor. Tommy dio un ejemplo muy puntual y se refiere a eso, a lo del diezmo, pero hay muchas cosas más. Y eso nos lleva a pensar que cuando Dios deja lo del diezmo, no es un protocolo, es para llevarnos a Cristo y reconocer que Él es el dueño de todo, ¿no? Y yo poder tener una experiencia realmente plena con Él. Porque el resto se vuelven simplemente como unos requisitos, unos sistemas, pero realmente no sucede nada en mi vida. Y ahí está el problema, porque el problema está en que nosotros conocemos a un Cristo en el papel, pero no un Cristo en mi vida. Y al no conocerlo y no experimentar con Él y no vivir con Él, pues, o sea, realmente, llamemos, yo no conozco a Jesús cuando vengan esas adversidades o vengan esas circunstancias o venga algo, no sé qué hacer porque no lo conozco. Entonces, si yo dejo de tener a ese Cristo del papel, de lo que dicen, de lo que me cuentan, y yo empiezo a tener una experiencia como casos específicos, la oración, el diezmo, como hablaba Tommy, todos esos ritos, como hablaba Leo, de también ir, que el sábado tiene que guardarse así, porque es que si usted no está así, usted no está guardando el sábado. Y hay muchos ritos, entonces, pero todo eso, curiosamente, empieza lentamente a separarnos de Cristo en lugar de ir a Cristo. Y, hermanos, y hoy en día a veces decimos, no, esos solo son los católicos, los otros hermanos cristianos que conocen al Cristo en el papel y tienen que buscar a la Virgen María, tienen que buscar a los santos, tienen que buscar a los pastores para poder tener una relación con Jesús. Y nosotros estamos así. Y con esto yo no quiero decir que Dios no nos ponga hermanos que nos pueda alentar, que nos pueda aconsejar, que nos pueda llevar, pero todo eso que a veces Dios usa hermanos o nos usa a nosotros mismos es para ir a Jesús, pero no es para que se quede como intermediario un pastor o se quede como intermediario un sacerdote o se quede intermediario quien sea, un hermano, lo que sea, no. Eso es algo que el Señor usa, pero hay que ir a Cristo en la realidad, no un Cristo en el papel. Y por eso siempre en la cristiandad, por eso empieza, y llamémoslo cristiandad desde el inicio, poco a poco empiezan a buscar sustitutos, porque no creen en ese Jesucristo que padeció, que sufrió igual que nosotros, que tuvo tentaciones iguales que nosotros, y entonces buscamos a alguien que sea más humano, que se parezca y me pueda entender. No hay nadie quien más nos pueda entender en esta condición en la que nos encontramos. Nadie más. Nadie más puede llegar a decirnos, mire, tu problema es este. Y nadie más puede llegar a convencerlo a uno a través de su Santo Espíritu en qué andamos y cuál es el camino por el que debemos andar. Entonces, esos, cuando a veces uno ve ese sistema judaico, uno lo ve por allá, pero hoy no está, no, hermanos, hoy está en nosotros. Y hoy la invitación es poder tener ese Cristo real en cada uno de nuestra vida. Amén. Bueno, vamos a continuar. Dios no esconde su verdad de los hombres, pero por su propia conducta, ellos la oscurecen para sí mismos. Cristo dio al pueblo judío abundantes evidencias de que era el Mesías, pero su enseñanza exigía un cambio decidido en sus vidas. Ellos vieron que si recibían a Cristo, debían abandonar sus máximas y tradiciones favoritas y sus prácticas egoístas o impías. Exigía un sacrificio el recibir la verdad invariable y eterna. Por lo tanto, no admitieron la más concluyente evidencia que Dios puede dar a fin de establecer la fe en Cristo. Profesaban creer en las escrituras del Viejo Testamento y, sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenían con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Temían ser convencidos, no fuera que se convirtieran y se vieran impelidos a abandonar sus opiniones preconcebidas
El tesoro del Evangelio, el camino, la verdad y la vida estaba entre ellos, pero rechazaron la dádiva más grande que los cielos pudieran conceder. Pues todavía pasa, ¿no? Siempre nos cuesta dejar muchas tradiciones y muchas prácticas que creemos que es lo normal, porque pues ya hemos sido desde pequeños, nos han enseñado todo eso y costó mucho dejar muchas cosas y aún cuesta, ¿sí? No solamente en tradiciones, sino hasta en los hábitos alimenticios y de todo. Entonces eso no es fácil dejar todo eso. Y dice, temían ser convencidos. Y eso sí, algunas veces uno ha temido eso, ¿no? Ay, entonces, pues, es esa lucha que siempre ha existido, ¿no? Mire, ¿desde dónde? ¿Desde cuándo? A mí me surge una pregunta, ya que Jessy subraya acá, dice, temían ser convencidos, perdón. ¿Convencidos de qué? De que estaban mal o de la verdad que ya Su verdadera condición, puede ser. también. Sí, señor, su verdadera convicción. O sea, ¿cómo estoy yo? Y el ser uno confrontado, hermano, eso no es fácil. Y yo ahí entiendo, permíteme leer un momento este salmo porque el Señor me lo trajo a la mente. Y ahí entiendo qué es lo que pasa en nuestra vida cuando el Señor a través de su Santo Espíritu empieza a confrontarlo a uno y realmente empieza a haber dolor, porque originalmente nosotros no fuimos creados para el dolor. Todo lo que sea dolor, inmediatamente también rechazamos. Entonces, cuando uno va y lee el Salmo 32, dice, cuán bienaventurado es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán bienaventurado es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y sigue, mientras callé mi pecado, mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí, mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Dice, te manifestaré mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Por eso, que todo santo ore a ti en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás. Con cánticos de liberación me rodearás. Yo te haré saber y te enseñaré el camino en que debes andar. Te aconsejaré con mis ojos puestos en ti. No seas como el caballo o como el mulo que no tienen entendimiento, cuyos arreos incluye brida y freno para sujetarlos, porque si no, no se acercan a ti. Muchos son los dolores del impío, pero al que confía en el Señor, la misericordia que lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos juntos. Dad voces de júbilo todos los rectos de corazón. Eso es lo que sucede y eso nos asusta. Y a veces, acuérdense que un día yo les dije que yo empecé a enfermarme, el dolor de espalda, y era que estaba cargando muchas cosas, que no había perdonado a personas que me habían hecho cosas a mí. Y el cuerpo, la mente, el inconsciente empieza a manifestarse como protección. Y es así como empiezan a surgir enfermedades. Y todo tiene que ver del pecado que hay en mí. Cosas que nosotros creímos que quedaron en el pasado y que fueron solucionadas. Agresiones que quizás vivimos a diario con nuestros seres más queridos. Tantas cosas
que nos han pasado en nuestra vida. Y eso nos llevó a conductas, a hábitos, inclusive heredados por nuestros padres, que nosotros no sabemos. Y esa es la obra más grande. Ese es el poder más grande y maravilloso que el Señor desea hacer en cada uno de nuestra vida. Así como cuando en la antigüedad el Señor abrió el Mar Rojo, es lo que el Señor necesita de cada uno de nuestro corazón. Y escarbar y sacar lo que hay allá, la suciedad que hay allá, que nosotros a veces ni nos hemos dado cuenta y no entendemos lo que nos pasa. Muchas enfermedades, por lo general, tienen que ver con esto, hermanos. Es muy importante ponernos a cuentas con Él. No temer ser convencidos y confrontados. Porque es maravilloso cuando dice acá que cantos de liberación que nos rodeará, hermanos. Y luego al final dice, regocijaos, alegraos en el Señor, dad voces de qué, de júbilo, todos los rectos de corazón. Amén. Amén. Yo creo que nosotros, como no conocemos, cuando empezamos este caminar con el Señor, no lo conocemos, a veces hay miedo, ¿no? O sea, no queremos como ser subyugados, transformados y tememos a veces de convencernos, a veces nosotros sospechamos ciertas cosas de nosotros, pero la mayoría no sabemos lo que somos y no es el mismo, ese subyugamiento, esa transformación es la misma que pensaba yo, ¿no? Cuando leía esto, no es la misma que ofrece el mundo. A veces estamos como tan traumados, pero cuando lo hacemos con el Señor no es igual que el hombre, el Señor Jesús lo hace de una manera distinta, no va a esclavizarnos, lo hace de una manera tan hermosa que nos estamos perdiendo de eso al tener a veces ese temor, ¿no? De ser convencidos, pensaba yo. Y otra cosa que me di cuenta de aquí fue la primera frase, Dios no esconde su verdad de los hombres. Yo decía, Dios no esconde su verdad de los hombres. Lo tomé como si fue esa palabra, ese título, Dios se refiriera al Padre, porque el Padre no esconde a Jesús de nosotros, lo dio por nosotros. Y me acordé de Juan 14:6 que dice, que Jesús mismo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Entonces definitivamente el Padre nos dio a su Hijo, no está escondido pero nuestra conducta es la que oscurece y la que esconde a Jesús y el no abrirle la puerta, ¿no? Ese temor a que entre y nos muestre quiénes somos. ¿Alguien más quiere? Sí, quiero agregar algo que está acá que es muy importante para que no lo dejemos a un lado. Dice, profesaban creer en las escrituras del Viejo Testamento. Y mire lo que dice. Y sin embargo, rehusaron aceptar el testimonio que contenía con respecto a la vida y el carácter de Cristo. Son tres palabras, yo diría, vida, carácter, testimonio de Cristo. Y eso nos sucede en nuestra vida, lo que les había hablado. Porque Él es santo, porque Él es puro. Y con nuestra naturaleza caída y en lo que andamos no resistimos, porque Él estuvo sin pecado y su vida fue intachable. Y también nosotros terminaremos esa obra con el testimonio. ¿El testimonio de qué? De la vida de Cristo en nuestra vida. Verán a Cristo en nuestra vida, para la honra y la gloria del Padre. Eso es lo que se terminará esta obra. Esa ha sido la demora.
Entonces, claro, surgen muchas maneras en las cuales el enemigo puede trabajarnos, a través de miedos, a través de que no nos dejemos confrontar a través del Espíritu Santo, no aceptemos nuestra condición, estemos pendientes a juzgar a la otra persona, y lo que no nos damos cuenta es que cuando juzgamos nos estamos juzgando a nosotros mismos. Y eso es como una cadena que empieza uno a arrastrar y empieza uno a no ser liberado. Pero cuando hablaba yo con el dueño de la finca a la que, si Dios quiere, voy para allá, le decía yo, lo que pasa es que en nuestra vida nosotros venimos cargando muchas cosas que ya no podemos llevarlas. Y muchas maneras hemos huido a ser confrontados. Y huimos, quizás muchos se ubican a hacer obras, y eso hay que hacerlo, ¿no? La obra del Señor al necesitado. Pero cuando yo lo escuchaba, le decía, a veces nos ocupamos en eso creyendo que el problema que tengo se solucionó. Y va pasando el tiempo y eso se va agudizando y se va agudizando y agudizando. Hasta el punto donde en algunos de los peores escenarios y casos llegan a desarrollar cáncer y otro tipo de enfermedades. Y a veces, yo siempre, por eso Dios dice que cuando Él venga enjugará toda ¿qué? Lágrima. Y algunos quizás con medio de toda la circunstancia y todo el dolor que nos ha dado en nuestra vida en el pasado desde pequeños, nos cuesta llorar. Y la manera de sacar ese veneno también es el llanto, por eso está la promesa, que Él enjugará ¿qué? Toda lágrima. Y a través de eso es cuando uno puede llegar a perdonar y puede dejar de emitir juicios y de juzgar y poder entender que nadie me hace algo porque sí, sino también porque yo también lo permito. Y ahí es donde uno empieza a darse cuenta quién soy yo para juzgar al que tengo al lado, a mi hermano cerca, y ya empieza uno como a esconder ya la mano para no tirar la piedra. Porque quizás soy yo igual o peor. Entonces, hermanos, en este momento yo creo que con todo este libro que hemos estado leyendo y el Evangelio en sí, para nosotros aceptar a Jesucristo, pues es una tarea diaria, eso no es de cada 8 días que se vuelva un rito, diaria, de una revisión exhaustiva con el Señor en cada una de nuestra vida. Porque ese testimonio de Jesucristo debe estar y debe ser una realidad en mi vida, para que cuando me vean a mí, los vean a ustedes, no nos vean a nosotros porque nada especial hay, pero cuando ven a Cristo cada uno en nuestra vida, es cuando nuestra vida se vuelve especial, porque Cristo está en nuestra vida y el Evangelio deja de ser una teoría y viene siendo ¿qué? Una práctica en mi vida. Amén. Aun de los príncipes, muchos creyeron en él, mas por causa de los fariseos no le confesaban, por no ser echados de la sinagoga. Estaban convencidos, creían que Jesús era el Hijo de Dios, pero el confesarlo no estaba de acuerdo con sus ambiciosos deseos. No tenían la fe que podrían haberles conseguido el tesoro celestial. Estaban buscando el tesoro mundano. Y los hombres de nuestros días están buscando afanosamente los tesoros terrenales. Su mente está llena de pensamientos egoístas y ambiciosos. Por ganar las riquezas, el honor y el poder mundanos colocan las máximas, las tradiciones y los mandamientos de los hombres por encima de los requisitos de Dios. La riqueza de su palabra se hallan ocultas a estas personas. Aquí me llama a mí la atención que
Dice acá que estaban convencidos muchos, los príncipes, y muchos más creyeron en Jesús. Estaban convencidos, pero había ese temor, ¿no? Había ese temor de perder, como decía en el anterior párrafo, de dejar cosas o perder cosas que no querían, y que no sabía qué iba a pasar después de. Entonces, como dice acá, creyeron, estaban convencidos de que Jesús era el Hijo de Dios, pero el hecho de confesar, pues no estaba de acuerdo con su ambición, ¿no? Porque estaban pensando en los tesoros mundanales que podrían perder si confesaban ante los fariseos que creían en Jesús. Entonces, da mucho para meditar eso porque a veces estamos convencidos, a veces tenemos esa lucha de que no estamos bien, de que necesitamos ayuda de Jesús, pero nos da miedo el confrontarnos y tal vez también por su causa perder cosas mundanales que nos llaman la atención a cada uno de nosotros, ¿cierto? Porque cada uno tenemos, por decir así, cosas arraigadas en este mundo, terrenalmente hablando, y a veces tememos perder eso, o hábitos, o cosas que nos gustan. ¿Alguien quiere? Ujú. Sí, es que yo digo que lo que hemos hablado tanto, hay unos pecados que no se ven, ¿no? Si uno miente, pues se ve. Si alguien fornica, se ve. Si alguien adultera, se ve. Pero pecados como, bueno, si lo lleva al acto, ¿no? Al hecho, porque todo está en la imaginación y ahí arranca todo. Pero hay pensamientos, hay pecados que es difícil de identificar los que hay en nuestra vida. Y esos son lo que nos domina nuestra mente y nuestro corazón. Y son ese pecado que llama pensamientos egoístas. Es cuando en nuestra vida hay un egoísmo. Solo yo, primero yo, segundo yo y siempre yo. Hay una ambición y un honor que mundano. Y a veces como eso es tan difícil de medirlo, no hay un termómetro, uno dice, no, pero yo no soy egoísta, yo ayudo, yo esto. Pero cuando el Señor de verdad viene a confrontarlo a uno y a mostrarle o le pide a uno que dé cosas que uno dice, uy, pero espérese, o sea, ¿cómo así? Yo recuerdo el primer trabajo, el segundo trabajo que el Señor me dio, cuando recién graduadita y todo eso. Yo me acuerdo que en la casa había llegado una crisis y yo necesitaba terminar de graduarme. Uno de mis hermanos pues tenía cómo, pero no me quiso ayudar. Y ustedes saben que la vida da mucha vuelta, ¿no? Y un día X, pues gracias al Señor yo logré graduarme y logré conseguir trabajo. Y la vida giró y hoy me tocó estar en ese tiempo a mí arriba. Llegó el momento y yo recién estaba conociendo el Evangelio, ya llevaba poquito. Y me llegaba la prima y me llegaba todo pues para disfrutarla, ¿no? Porque así es lo que uno piensa. Y en ese momento, antes de que una semana llegara la prima, pero uno ya contaba con ella. Entonces llega mi hermano y me dice que está en una situación muy difícil, el que me negó su ayuda, que si yo le podía dar exactamente, él no sabía, pero era exactamente el valor de lo que equivalía a mi prima. Claro, yo no había perdonado, yo tenía todo eso, y uno creía que eso ya había pasado, y estaba en el pasado. ¡Fum! Se me activó todo. Y yo una vez contesté inmediatamente, no tengo. Pero cuando usted tiene una relación con el Señor diaria, no es cada sábado, diaria, usted deja hablar al Espíritu Santo, pues Él te contriñe y te convence de que estás actuando mal. Y en ese momento el Señor me dice, no tienes, pero te va a llegar plata. Y Él la necesita urgente. Y le dije,
Cuando yo necesité, él no me ayudó, pues que busque a otra persona. O sea, uno tiene que ser honesto, pero en el corazón de uno hay ese tipo de rencor, quizás, de egoísmo, lo que sea. Que el Señor ahí es donde Él desea empezar a trabajar. ¿Quién se resiste a la influencia del Espíritu Santo? Yo no puedo. Cuando Él me empieza a hablar, yo ya no soy yo. Me dijo, no lo vas a prestar, lo vas a regalar. Wow, fue muy duro para mí. Y desde ahí el Señor empezó a trabajar en algo que había en mí. Porque no fue solo Él, llega otro hermano y yo tuve, no, fueron muchas cosas. Entonces, ¿qué había en mí? Había egoísmo, había resentimiento, había rencor, no había perdonado, consecuencia no había olvidado. Y ese es el evangelio vivo, porque cuando pasa el tiempo, en un tiempo que el Señor decide, o sea, bendecirme a ellos, no les va tan bien, soy yo la que el Señor pone a ayudarlos a ellos. ¿Para qué? Para mostrar la condición del corazón del Sira, para mostrarle al Sira que necesitaba ayuda, para decirle al Sira, yo te puedo ayudar, si tú me dejas, yo te limpio y te quito todo ese dolor. Llegué a la casa, lloré, me arrodillé y confesé y le dije, sí, tengo dolor, tengo resentimiento, tengo esto. Ayúdame porque yo no puedo. Y yo sé que el dinero que estoy recibiendo no es mío, simplemente soy una mayordoma y es tuyo. Pon en mí tu querer como el hacer por tu santa voluntad y ayúdame a vindicar tu nombre. Así sucede y es como logro, hermanos, porque eso no hay mérito en uno. Entregar eso y viene una bendición donde yo empiezo a ser, ¿qué? Sanada. Y para más adelante, para honra y gloria del Padre, ellos empiezan a ver la mano del Señor en mi vida. Y cómo a pesar de que cuando más necesité ellos no estuvieron, pero que Dios hizo algo para que cuando ellos necesitaran, yo estuviera ahí. Entonces, hermanos, eso nos pasa, eso es diario. Y solo el Señor sabe qué hay en tu corazón, qué hay en el mío. Y es día a día esa relación con Él, esa intimidad con Él, a través de su Santo Espíritu, que cuando Él llega a pedirte algo, más no vivo yo, más Cristo vive ¿quién? En mí. No hago lo que quiero, sino lo que Dios quiere que yo haga. Eso es lo que empieza. Y déjenme decirles, todavía sigo con tareas como estas, porque hay mucho que limpiar. Gracias. Amén. Que el Señor nos ayude. Bueno, sigamos. Dice, el hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura, y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó los entendimientos de los incrédulos, para que no les resplandezca la lumbre del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Salvador vio que los hombres estaban absortos en conseguir ganancias y perdían de vista las realidades eternas. Intentó corregir este mal. Trató de romper el hechizo infatuador que paralizaba el alma. Elevando su voz, clamó: ¿de qué aprovecha el hombre si granjeare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El evangelio siempre ha estado allí, pero hemos ensuciado el corazón tanto que no lo vemos.
Es como cuando, me viene a la mente cuando en el auto que tenemos o que un auto cualquiera, cuando no se limpia el vidrio de enfrente, se va haciendo más difícil la visibilidad de la vía por donde vamos. Y conforme aumentando los días, se va creando como una coraza encima del vidrio delantero del auto, que se va haciendo más difícil quitar porque se va acumulando día a día. Y entonces es ahí cuando estos carros que se abandonan, nunca se les hace aseo, esa película que arriba y después quitarles todo un proceso. Eso mismo nos pasa a nosotros cuando nuestro corazón está tan sucio que no discernimos las cosas espirituales y no discernimos la ruta correcta por donde debemos ir. Debemos pasar por un proceso en el cual el Señor Jesús tiene que quitar esa película de inmundicia por el pecado, a fin de que lo veamos a Él y veamos ese evangelio y resplandezca esa luz en nosotros. El Dios de este siglo es Satanás y según este texto lo que él hace es mantenernos ciegos por medio del pecado, porque él sabe que así nuestro corazón, nuestro discernimiento se va a entenebrecer y no vamos a ser capaces de ver la luz de Cristo. Pero gracias al Señor que llega a nuestra vida y es un antes y un después. Gracias. Hay algo que lo puse en la diapositiva que no es un párrafito pequeño, el deseado a todas las gentes, pero también tiene que ver con este párrafo, que dice capítulo 41, página 356, dice, Jesús les dijo claramente, hay algunos de vosotros que no creen. Y añadió, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a Él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo. El hombre animal no percibe las cosas. Ahí es donde sacaron este primer párrafo. El hombre animal no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque le son locura y no las puede entender porque se han de examinar espiritualmente. Por la fe es como el alma contempla la gloria de Jesús. Esta gloria está oculta hasta que por el Espíritu Santo la fe se enciende en el alma. Entonces, a mí me llama mucho la atención esta frase. Él deseaba que comprendiesen que si no eran atraídos a Él, era porque sus corazones no estaban abiertos al Espíritu Santo. ¿Cómo podemos esconder la verdad, esconder a Jesús por no estar abiertos a la obra del Espíritu Santo, que es lo que hemos estado hablando mucho estos últimos sábados? ¿Alguien le llamó la atención o quiere compartir algo antes de continuar? Yo digo que esta generación es la que más estamos viviendo ese hechizo. ¿Y sabe qué es lo peor? Hasta hace poco yo decía, no, es que los que están afuera en el mundo están pero hechizados, uno les lleva el evangelio, uno les lleva y les habla, pero es que no entienden. Uy, no, es que están, pero el enemigo los tiene cautivos. Y el enemigo también ha sabido trabajar con nosotros de esa manera, ¿no? O sea, miramos los demás, pero nosotros hemos estado también hechizados y dentro de la iglesia. Tremendo. Paralizados totalmente. ¿Cuánto hace que conocemos el evangelio y nuestros músculos estaban paralizados? ¿Cuánto hace que te has empezado a mover? ¿Cuánto hace que ya no estás paralizado? Y lo tremendo de ese hechizo es que nos hace sentir que estamos bien, pero los demás están mal. Y es peligroso.
porque quizás muchos llevamos ya muchos años conociendo el Evangelio y nada había pasado en nuestra vida. Y entonces muchos me dirán, no, hermana, usted está equivocada. Yo fui, salgo, evangelizo, bautizo, el Señor, y eso han llegado tantas almas a Cristo. Y la obra más importante que debe pensar es en mí, porque acuérdate lo que leímos en el pasado párrafo. El testimonio es cómo se terminará esta obra. Y quizás por eso sí sucede eso, hermanos. Vamos y llevamos el Evangelio y nadie se convierte. Y yo muchas veces decía, oiga, pero ni uno. ¿Qué está pasando? No, es que no hay poder en mi vida, más bien. ¿Por qué no hay poder? Porque el Señor no puede habitar en el pecado. Porque el Señor no ha podido empezar una obra más importante en mi vida. Y luego cuando yo ya salga y el Señor ya haya empezado esa obra en mi vida, no me van a ver a mí, como vuelvo y repito, verán a Cristo en mí. Y empezarán a decir, es que veo algo especial en ti. Es que eres como diferente. Pero no porque vista diferente, no porque coma diferente. Eso me clasifica que sí estoy dentro de los parámetros del Señor. No. Ven ese algo especial que quieren pasar más tiempo contigo. Porque resulta que Cristo está contigo, está dentro de ti. Dirá, puedo pasar horas, como los discípulos pasaban horas con Jesús. Qué hermoso que eso pueda pasar en nuestra vida. Qué hermoso que lo que yo hablo sea una realidad también y vaya acorde a mi vida. Entonces, ese hechizo no solo está afuera, ese hechizo está acá adentro. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar, y en el nombre de Jesucristo pedir liberación, perdón y limpieza. Lo di en desorden, pero eso es lo que hay que hacer. Y el Señor es el que puede, hermanos, y podremos terminar esta obra por fin. Podremos irnos a nuestra casa, porque este mundo actualmente no es nuestra casa. Gracias. Alabado sea el Señor, que Jesús sí tiene poder para romper ese hechizo en nosotros. Vamos a continuar. Dice, Cristo presenta ante la humanidad caída el mundo más noble que ha perdido de vista, a fin de que contemplen las realidades eternas. Los transporta hasta los umbrales del infinito, resplandeciente con la indescriptible gloria de Dios, y les muestra allí el tesoro. El valor de este tesoro es superior al oro o la plata. Las riquezas de las minas de la tierra no pueden compararse con él. El abismo dice, no está en mí, y la mar dijo, ni conmigo. No se dará por oro, ni su precio será a peso de plata. No puede ser apreciada con oro de Ofir, ni con onique precioso, ni con zafiro. El oro no se le igualará, ni el diamante. Ni se trocará por vaso de oro fino, de coral ni de perlas no se hará mención. La sabiduría es mejor que piedras preciosas. Este es el tesoro que se encuentra en las Escrituras. La Biblia es el gran libro de texto de Dios, su gran educador. El fundamento de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Cada rama del conocimiento puede ser hallada escudriñando la palabra de Dios. Y sobre toda cosa contiene la ciencia de todas las ciencias, la ciencia de la salvación. La Biblia es la mina de las indescriptables
inescrutables riquezas de Cristo. El fundamento de toda ciencia verdadera se halla en la Biblia. Esa frase es bien bonita porque todas las ramas del conocimiento a la final tienen un fundamento en la creación de Dios. Sea cual sea la profesión o la ciencia que se practica en los hombres, siempre encontraremos el fundamento de ello en las Sagradas Escrituras, porque es el Espíritu Santo que inspiró la palabra y está allí el pensamiento de Dios. Entonces, muy bonito para, bueno, todos los que trabajamos, ¿no? Hallar en la palabra a esos principios que hacen que podamos vindicar el nombre de Cristo a través del trabajo, del conocimiento. Poder siempre fundamentarnos allí, no importa el oficio que ejerzamos, siempre estará allí el fundamento de ese oficio en la palabra de Dios. Gracias. A mí me llama la atención que dice que la Biblia es el gran libro de texto de Dios, su gran educador. Y me encanta esa palabra, educador, porque a veces nosotros creemos que ya somos adultos y ya no necesitamos ser educados. Más aún, tenemos que ser educados, porque la educación que nos entregaron es errónea. Entonces necesitamos desprogramarnos, el Señor nos desprograma y volvernos a educar. Fíjese que eso sucedió con Moisés. También lo habían programado mal, a pesar de que los primeros años habían quedado la semillita, gracias a Dios por su mamá. Pero al estar rodeado en ese mundo de Egipto, en las cortes allá altos, pues la educación también permeó. Y el Señor así es como lo lleva al desierto, para desprogramarlo y volverlo a programar. Y eso es lo que el Señor desea hacer con nuestra vida, a través de la Biblia, a través de una experiencia personal con Él. Y desea de verdad darnos, después de esa desprogramación, esa verdadera sabiduría a través de su Santo Espíritu, ¿no? Y poder entender las verdaderas riquezas, la verdadera ciencia. Que nada de lo que vemos, nada de lo que tocamos, nada de lo que vivimos actualmente es real en el reino de los cielos. Estoy convencida que vivimos aquí en algo irreal por el pecado. Pero el Señor nos tiene cielo nuevo y tierra nueva. Y eso sí es real. Pero en esto irreal, el Señor nos quiere dar su realidad en nuestra vida. Para eso necesita desprogramarnos para volvernos a programar. Para eso necesita educarnos con las cosas celestiales y eternas. Gracias. Amén, Elcira. Yo precisamente desde el principio, mientras ustedes hablaban, me quedé preguntándome, bueno, ¿y qué es contemplar las realidades eternas? Pero tienes razón y gracias al Señor porque definitivamente primero tenemos que caer en cuenta que estamos viviendo en algo muy real, ¿no? Entonces tenemos que saber diferenciar primero lo real de lo irreal. Y en la educación está eso, definitivamente, en la palabra del Señor. Ahí con Jesús es el único que nos puede responder y mostrar eso. Bueno, alabado sea el Señor porque hemos aprendido mucho y que podamos dejar que en nuestros corazones obre el Espíritu Santo, podamos ser educados
y podamos contemplar las realidades eternas. Señor les bendiga, hermanos.